Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más al análisis de los mercados. Empezamos con el SP500 que no termina de darle la vuelta a la situación, como veis. Parecía que el 4300 era una zona donde se frenaría esa caída, lo decíamos a la mañana, pero en cambio pues vemos que está por debajo, 4256 ahora mismo, acercándose a los mínimos que teníamos hace un par de semanas, y la verdad es que un poquito peor de lo que estaba esperando. No me esperaba esta vela de hoy, la de ayer y antes de ayer sí, hasta ahí, hasta ese punto sí, pero la corrección que estamos teniendo en 3 días ya es bastante grande. Es una de las correcciones también en 3 días más grandes que hemos tenido a lo largo del año. Solo veo en comparación aquí otra que tenemos en esta zona de aquí. Y como veis, pues no terminamos de darle la vuelta. Eso sí, algunas acciones evidentemente se están poniendo a unos precios interesantes. Si sigue evidentemente bajando los índices, habrá que tener muy en cuenta sobre todo las acciones principales, ya sabéis, las que más ponderan en el SP500, que suelen ser las que mejor comportamiento tienen en el medio-largo plazo. Son acciones que cuando hay movimientos bajistas en la bolsa suelen ser buenas para ir acumulando en estos periodos, ¿no? Bien, en cuanto al DAX alemán, marcando mínimos claramente muy por debajo de lo que hicimos hace un par de semanas. En el DAX ya veníamos comportándonos bastante peor que en el Dow Jones y que en el SP500, y estamos viendo ese comportamiento que tiene su continuidad con la caída de hoy. Ayer ya cerraba en los mínimos y hoy, con esa vela también muy fuerte a la baja, continúa con ese descenso. Es posible que estemos cerca de un suelo en este caso, bueno, en este caso y en el del SP500 también, evidentemente, porque tenemos esta línea que une los dos últimos mínimos, que más o menos es esa en la zona en la que estamos ahora mismo. Estamos ligeramente por debajo, eso sí. Todavía, pues, si rompemos con claridad esta línea, podríamos continuar con el descenso, pero podría ser ya cercano a ese suelo. También podría ser que la línea de suelos, en lugar de ser esa, fuese esta que tenemos aquí, desde este punto a este, y entonces nos quedaría un descenso adicional hacia la zona de los 14.685. Evidentemente, si tocase estos 14.685 o por esta zona aproximadamente, ahí sí que creo que ya sería el límite. O sea, ahora mismo esta zona parece que está bien, pero todavía, como digo, le puede quedar un tramo adicional. Y aquí sí que ya sería un punto en el que en principio el mercado debería tener un rebote importante. Así que vamos a ir vigilando, porque si cae ahí sí que puede ser una zona de compra en teoría. No es consejo de inversión, evidentemente, cada uno que haga lo que quiera, como solemos decir habitualmente. El caso del Dow Jones, pues está, pues como el SP500, está un poquito mejor que el DAX, no ha marcado mínimos, pero se está acercando a esos mínimos que hizo hace un par de semanas y está en una zona de soporte. Esta línea roja es una zona de soporte y ahí debería aguantar en teoría, pero veremos a ver, porque ya digo que viene muy flojo estos últimos 3 días el mercado y no termina de darle la vuelta, aunque viendo los precios que tienen algunas acciones, como he dicho antes, es difícil pensar que vaya a caer mucho más. En cuanto a Bitcoin, pues lo tenemos con una subida bastante espectacular hoy. Hemos llegado a estar en 30.207, marcando un precio superior al que hicimos el otro día. Y sigue habiendo fuerza. Parece que la gente está entrando en valores defensivos. Parece que Bitcoin está ganando terreno en ese sentido. Y de nuevo se vuelve a comportar en contra de las bolsas. Cuando las bolsas estuvieron subiendo, Bitcoin bajó, y ahora que las bolsas están bajando, Bitcoin sube. Continúa en ese proceso justo de relación inversa ahora mismo con las bolsas. En algún momento supongo yo que volverán a acoplarse algo, pero ya sabéis que a veces pues se desmarcan. No siempre se comporta de la misma manera Bitcoin. Hay veces que cuando sube la bolsa sube Bitcoin, pero en esta ocasión es justo al contrario. Eso sí, ha recuperado esa zona que hablábamos desde todo este tiempo, desde el 18 de agosto, esa zona de los 29.500 que decíamos que tenía que recuperar en 7-8 semanas. Al final han sido un poquito más de 8 semanas, 8 semanas y unos días, pero al final lo ha recuperado y bueno, el comportamiento va siendo bastante interesante. Poco a poco nos iremos acercando a los 31.000, 32.000. Y cuando digo poco a poco, pues me refiero a los próximos mes y medio. Y luego esa zona pues será muy importante, tendrá que consolidar cerca de esa zona, con alguna corrección seguramente hacia 30.000 o incluso un poquito por debajo, el suficiente tiempo como para coger la fuerza necesaria para romper ese nivel, porque es una ruptura muy importante esa zona de los máximos del año.
que nos daría un tramo alcista que nos puede llevar hacia los 36.000 o incluso más antes de final de año. Y luego ya para el año que viene, ya hemos dicho muchas veces que posiblemente antes de abril, que es el halving, debería acercarse a los 46.200. Veremos a ver lo que pasa. No lo sabemos todavía, iremos viendo poco a poco. En cuanto a los metales preciosos, tenemos al oro subiendo de nuevo otra vez con mucha fuerza también. Eso nos habla de que hay dinero que se está refugiando, evidentemente. No hay muchos sitios donde refugiarse en la situación en la que estamos actualmente. Y bueno, el oro, aunque respecto a Bitcoin, como hemos dicho muchas veces, tiene sus deficiencias, Bitcoin todavía es muy pequeño como para albergar a todo el dinero que se tiene que refugiar del mercado ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, la gente tira del oro, evidentemente, y se está notando en la cotización. Lleva una subida muy brusca, eso sí, y poco a poco pues debería frenarse en esa zona y consolidar, porque, bueno, incluso alguna corrección importante, porque, como digo, la subida ha sido muy vertical. Se me había olvidado comentar el petróleo, que siempre solemos enganchar Bitcoin con el petróleo, y aquí tenemos el petróleo que ha vuelto a recuperar esa línea morada, y como dijimos, si la recupera, hay que fijarse en la siguiente ruptura. Una vez que vuelva a romper esa línea morada, pues seguramente volverá a haber retrocesos. Pero ahora mismo pues mantiene un tono positivo en estas últimas semanas. La plata, bueno, vamos a poner esto aquí que me lo ha sacado del sitio. La plata también tiene una subida bastante importante, igual que el oro. La plata se está acercando a su línea de tendencia bajista, así que es posible que toque esa línea más o menos en la zona de los 24,12 en los próximos días. Y el platino, que estábamos diciendo que si rompe los 906,3 tiene que ir a 938, de momento no lo ha roto, pero se ha vuelto a acercar a ese nivel y está en disposición de romperlo en cualquier momento. Y en cuanto lo haga, seguramente que vamos a tener una reacción muy rápida hacia esa zona de 938,8. Las divisas, dólar australiano contra dólar estadounidense, no termina de arrancar. El dólar australiano sigue ahí presionado a la baja por el dólar estadounidense. En el gráfico diario, como veis, no sale de esa línea bajista y no sé, está como muy presionado, lo que decía, está muy presionado por el dólar y de momento hasta que no floje el dólar estadounidense parece que el dólar australiano no va a terminar de repuntar. Es muy importante pasar esta línea amarilla y sobre todo una vez que pase la línea amarilla pasar los 0,64023. Dólar estadounidense contra dólar canadiense, también se mantiene alto el dólar estadounidense frente al dólar canadiense, no termina tampoco de perder esta zona. Vamos a dibujar una línea para tener de referencia, porque en el momento que esta línea se rompa, pues es posible que tengamos descensos, que es esta aproximadamente, pero de momento se mantiene por encima de ella. El euro contra la libra, como veis, ha hecho resistencia en esta línea amarilla, pero no termina de caer. Ahora mismo sí que se ha metido por debajo de esa línea. La vamos a corregir un poco esa línea, porque como veis nos hemos salido un poquito por encima y vamos a pasarla por este punto. Es decir, los puntos originales eran estos, aquí sobrepasó un poquito ese punto, aquí volvió a sobrepasar y aquí también, y aquí se metió por encima, pero si modificamos un poco por este otro punto y la corregimos esa línea, esta va a ser más fiable ya, porque ya nos está incluyendo todos estos puntos que se habían salido, en este momento ya no están fuera, como veis, y es más sensata esta línea, ¿no? Entonces, en esta zona, cuando se ha metido por encima y se vuelve a cruzar por debajo, era la zona perfecta para abrir una posición en corto. No sé si va a rebotar un poquito más todavía, pero en principio parece que ya va a empezar una corrección. Y por último, el euro contra el dólar, que está empezando a romper esa línea bajista, todavía no es significativo. Y seguramente hasta que no pase los 1,0634 no veremos subidas fuertes, pero una vez que pase ese nivel sí que podemos ver avances importantes en el euro contra el dólar. Seguramente coincidirá con un movimiento descendente del dólar en general con el resto de divisas, que estamos esperándolo ya desde hace días, pero que no termina de producirse. Y por último, los gráficos de la libra contra el dólar. Aquí lo mismo, esperamos una subida de la libra porque esperamos ese
descenso del dólar con el resto de divisas que todavía no se ha producido pero que se tiene que producir. También vamos a corregir esta línea porque en un primer momento la pasamos por este punto porque era el punto que teníamos, pero al producirse este punto por encima y no ser consistente, es decir, no quedarse por encima de esa línea, sino que caer de nuevo y volver a pasarlo en este punto, tenemos que volver a modificar esta línea, pasarla por este punto, y esta va a ser más fiable. En cuanto pasemos esa, seguramente sí que será el momento de que la libra avance contra el dólar. Y por último, la libra contra el yen, que sigue en el movimiento lateral que se había metido estos días, con lo cual es un gráfico que hay que dejar evolucionar, hay que dejar pasar. Voy a eliminar todas las líneas que tengo para dejarlo limpio, porque son líneas antiguas la mayoría de ellas, y ya reharemos el análisis en cuanto salga de este movimiento lateral en el que está ahora mismo. Así que de momento eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!